amigos, les saluda Angelita Lemus, estudiante del quinto semestre de Licenciatura Ciencias de la Comunicación de Universidad Regional Sede Barberena. En el día de hoy nos encontramos ubicados en el Museo Xinca, que se encuentra en Cuilapa, Santa Rosa. Les invitamos a que ustedes le inculquen a próximas generaciones a que vengan, porque es muy importante que ellos sepan de tan hermosa cultura y prestigioso que se encuentra en este lugar. Los esperamos, acompáñenos en este recorrido. Ranan Pario, Shanqui-Pari, buenos días. Nica Shan Marlon Sigüina, soy de acá del pueblo Valtepet, Cuilapa. Están ubicados acá en el Centro Cultural de las Américas y este es un patrimonio cultural de la nación. En Cuilapa pasó un terremoto más o menos en 1913 que destruyó todo el pueblo, y en esa temporalidad la cabecera municipal o la cabecera departamental fue trasladada a Barberena. De ahí surge lo que es el Templo de Minerva, que se encuentra en Barberena porque la estaban construyendo en todas las cabeceras departamentales, digamos, a nivel nacional. Y se dio la promesa de que iban a volver a colocar la cabecera acá en Cuilapa. Luego surge una de las primeras construcciones, que sería el cuartel o guardianía general, que está allá, pintado por César Consuegra. Sin embargo, ese patrimonio cultural pues se destruyó, o pasaron un montón de situaciones que ya no está, ¿verdad? Se dice que ahí se resguardó el material para construir este lugar, que es el Palacio Municipal o Antiguo Palacio Municipal. Luego Cooperativa del Recuerdo hizo una alianza con la municipalidad más o menos en el 2009-2010. Y ya en el 2011 pues se inauguró un centro cultural. Se invirtieron más de 800,000 quetzales en ese punto, en donde se construyó la pérgola, se hicieron reparaciones. Realmente hubo un gran cambio porque este lugar estaba devastado. Al fondo era como una chatarrera y las láminas de este lugar estaban muy mal, ¿verdad? Gracias a Cooperativa del Recuerdo se logró que este lugar, en alianza con el Ministerio de Cultura y Deportes, se transformara de su utilidad, más que todo de un palacio municipal a un centro cultural, para promover lo que es la cultura, ¿verdad? Acá se vende también comida a precio económico regional, y pues pueden venir a comprarla, sentarse de forma sencilla, ¿verdad? Y tranquila, a leer un libro, lo que quieran hacer. Este es un espacio de venta artesanal. Se venden diferentes productos como llaveros, materiales de velas, bolsas plásticas. Todos estos productos nosotros, como Cooperativa del Recuerdo y Centro Cultural y Museo Xinca, lo implementamos con talleres en cada municipio de Santa Rosa, Jutiapa. El material es totalmente gratis. Y lo que hacemos es, más que todo, aliarnos a la Dirección Municipal de la Mujer para la convocatoria. Así que agradecemos a todas las municipalidades por ese gran apoyo que nos da. Y ya hemos establecido grupos de artesanos en cada municipio de Santa Rosa, lo cual es un gran logro, que materiales y cursos que realmente valgan la pena a veces es muy difícil de encontrar, ¿verdad? Entonces las personas sí están vendiendo mucho, y esto es un reflejo de lo que se ha logrado. Mushi significa Museo Xinca, y aquí resguardamos mucho del tesoro ancestral de Santa Rosa. El museo pertenece y forma parte de la Asociación de Museos de Guatemala, y contamos con más de 550 piezas arqueológicas de toda la región. Todas han sido donadas por pobladores locales. Esto quiere decir que este museo pertenece al pueblo, ¿verdad? Acá ingresamos a la primera fase del museo. En este caso, traíamos antes de la pandemia a 30 niños en la mañana y 30 niños por la tarde de diferentes institutos en alianza con el Ministerio de Educación. Sin embargo, por la pandemia nos limitamos, pero solo entre estas 2 semanas han venido más o menos, creo que casi unas 600 personas, solo en 2 semanas, a visitar el museo. Ha sido una cantidad bárbara, ¿verdad? Tanto de diferentes grupos, y pues qué gusto tenerlos acá. La mayor parte de piezas representan y tienen el material, más que todo, de barro cocido o cerámica, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues son elementos utilitarios de ese tiempo. Su temporalidad es de los periodos preclásico, clásico y posclásico en su mayoría,
y en este caso quiere decir que tienen algunas casi 2000 años de antigüedad y otras más de 2000 años de antigüedad. Las piezas son muy antiguas. Recordemos que el patrimonio cultural nos pertenece como pueblo guatemalteco, no pertenece a alguien en específico. Tal vez lo puede resguardar, pero si una familia, por ejemplo, que tiene una gran finca y ahí tiene muchos sitios arqueológicos, tiene piezas, no son de ellos, son del pueblo como tal, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que estas piezas son muy antiguas y necesitan un lugar adecuado. Probablemente alguien vino y dijo, pero las características de un museo y todas estas cosas que tienen que tener tienen que ser más avanzadas. Pero recordemos que es un esfuerzo que se está haciendo. Ni siquiera los museos de la capital tienen la capacidad idónea para resguardar una pieza arqueológica. Y de este punto pues también tenemos mucho lo que es dos monumentos. Estos son de Pueblo Nuevo Viñas, representan a zoomorfos animales, ¿verdad? Luego tenemos uno aquí y otro en la línea del tiempo. Esta es de Cuilapa precisamente, se encontró bajo el salón municipal cuando lo estaban construyendo, mencionó un muchacho y él se la llevó a su casa y después cuando vino acá la donó, ¿verdad? Entonces esta es una pieza muy importante. Esta también es del posclásico, una muy importante, miren la elaboración que tiene. La mujer muy representada en los pueblos ancestrales. Por tal motivo, miren, las mujeres se representan así con su decoración ostentosa, ocupaban un lugar muy importante y ellas eran la élite social de ese tiempo. Los hombres, más que todo, su papel era guerreros, ¿verdad? Entonces por eso lo vemos acá, y gobernantes también, ¿verdad? Incluso algunos utilizaban algunas máscaras o cascos en forma de animales porque la naturaleza era algo supremo, ¿verdad? Acá nosotros damos a conocer un poquito de las características locales, ¿verdad? En primer lugar, iniciamos con el mapa lingüístico de Guatemala, dando a conocer que hay 4 pueblos dominantes en Guatemala por la cantidad de personas que tenemos y periodo ancestral. Son 3 indígenas: Garífuna, Maya y Xinca. Y tenemos el pueblo ladino también, que es un tipo de mestizaje cultural muy marcado, ¿verdad? En este caso, ¿qué es lo que promovemos? El respeto por la diversidad a nivel nacional en todo sentido, ¿verdad? Si nos damos cuenta, dice que cuando vinieron los invasores españoles a esta área, se encontraron con un tipo de personas, anteriormente se les denominaba indios, ¿verdad? Esa palabra ya no la podemos utilizar. Palabras peyorativas como indio, chantío, chumito, chumo, esas palabras las tenemos que quitar. No nos damos cuenta de nuestro tamaño, de nuestras características. Hay que valorar lo que somos, ¿verdad? Y no discriminar al hermano, ni porque hable de una manera, ni porque se comporte de otra. Y eso es lo que promovemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Se encontraron con un tipo de pueblo que no hablaba como los indígenas que venían aliados con ellos. Entonces era difícil de entenderlos y desde ahí se marca una separación lingüística. Se dice que hay más o menos unas 7 variantes del idioma Xinca, ¿verdad? No tiene ninguna relación con el idioma maya. Sin embargo, han tratado de hacer muchos análisis y algunos dicen que en América del Sur hay un idioma que más o menos concuerda con una que otra palabra. Entonces, es muy importante diferenciar que el pueblo Xinca tiene sus características totalmente diferentes al pueblo maya, ¿verdad? Incluso la cosmovisión es diferente. Y luego de eso, pues, vemos acá. Yo no sé cómo ustedes le dicen a este animalito que está acá, pero en Santa Rosa y en toda la región tenemos un nombre específico y no solamente es armadillo. En Xinca se dice cusu, ¿verdad? Eso es muy propio de nuestra región. Cusu es en Xinca, por ejemplo. Huecha, iguana, pehuec, jiru, payamo, huislay, tigre, pocó, el cume, el chiquitito de la familia. Luego tenemos la imagen de la mujer. Miren, estos son orejeras, narigueras y besotes. Se colocaban como decoraciones excesivas en el rostro. Recordemos que los pueblos ancestrales incluso practicaban la deformación craneal
También practicaban como integración de ciertos artefactos en los dientes, por ejemplo. Y acá tenemos un reflejo de la muerte, ¿verdad? La muerte desde tiempos ancestrales no era vista con tanto miedo como ahora, era algo sagrado, era algo supremo, y la mayor parte de piezas de este lugar eran ofrendas que se dejaban para una vida posterior más adecuada. Por eso cuando vienen las personas les preguntamos qué quieren llevarse ustedes de recuerdo, ¿verdad? ¿Qué quieren dejar a las personas de experiencia en este lugar cuando ustedes mueran, ¿verdad? ¿Qué sería importante hacer? Luego de eso vamos con los instrumentos musicales que se utilizaban en parte de ceremonias y aparte de eso de agradecimiento e imitaban la naturaleza. Vemos el caparazón de tortuga, la concha de mar, el morro, en este caso los chinchines son muy importantes, ¿verdad? Y esto reflejaban escenas naturales, guerreros, animales y en este caso es un guerrero probablemente con un casco de un animal, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la jarciería. Las artesanas más reconocidas del área xinca son las de San Juan Tecuaco que practican el tule. Ellas son increíbles, son muy amables y aparte de eso pues muy productivas, ¿verdad? Y rescatan prácticas de jarciería ancestral. Pero ¿qué es lo que pasa con el barro? ¿Por qué es tan importante para la cultura xinca? Los abuelitos xincas describen que nosotros como seres humanos fuimos creados de barro cocido, a diferencia de lo que es la población maya, que los abuelitos y los escritos dicen que fueron creados de maíz. Entonces, barro cocido, ¿por qué? Porque es muy resistente, ¿verdad? Y hay una leyenda que dice que el primer ser humano que fue creado por el creador, que es Tiush o Tiwish, fue creado de árbol de pito, pero como era tan tieso no le podía adorar. Luego de eso fue creado de barro, pero sin cocer, sin quemar, ¿verdad? Pero cuando llovía se deshacía y llegó al punto donde Tiwish o el creador, ¿verdad? O Tiush formó al ser humano, pero el barro lo quemó, entonces eso fue más resistente, ¿verdad? El periodo paleoindio hace 20.000 años. Aquí hay herramientas que son de obsidiana, punta de lanza, cuchillas, navajas que elaboraban para cazar, ¿verdad? Entonces ahí recolectaban. Paleoindio. Luego vamos con el periodo arcaico. Recordemos que esta es la época prehispánica o precolombina donde dominaba solo el pueblo indígena. No habían cosas contemporáneas, no existía el cristianismo en ese tiempo, solo la cosmovisión indígena. Aquí en la región, ¿verdad? Aquí vemos unos artefactos muy antiguos que sobrepasan los 2000 años de antigüedad y en este caso son más que todo hechos a mano. Acá tenemos el periodo clásico donde les expliqué que había mucho desarrollo y hay piezas, incluso ya se utilizan moldes, hay estructuras sociales, guerreros, artesanos, gobernantes en esta región y aquí tenemos una venenera y un monumento de Pueblo Nuevo Viñas que representa dos guerreros como se ve en la imagen ilustrada, ¿verdad? Luego de haber tanto desarrollo empieza a haber mucha sequía, muchas guerras, como les expliqué el posclásico se da del 900 al 1524 y termina con la llegada de los españoles y llegan en un momento propicio porque ellos están debilitados, ¿verdad? Y aquí tenemos una anciana siamesa, ¿verdad? Increíble también, el aspecto de esas características diferentes era muy valorada en el tiempo ancestral. Aquí hay un reflejo de la creación, ¿verdad? Donde el creador hizo al sol, la luna, que son los abuelos, ¿verdad? Después la naturaleza como montañas, lagos, ríos y después los animales. Luego nos vamos a esta parte o esta fase representa mucho a la llegada de un pueblo invasor, ¿verdad? Recordemos que normalmente se dice los conquistadores, ¿verdad? Se le da la fama, pero realmente lo que vinieron a hacer es invadir e imponer nuevos conocimientos. Pero no nos dominaron en su totalidad porque todavía perduran muchas prácticas del pueblo indígena acá. ¿Y qué es lo que pasa? En 1524 llegan los españoles y se topan con un pueblo muy aguerrido que hablaba otro idioma, como les hablaba, y se vendieron con lo que pudieron, con flechas, con palos, con piedras, etc. Y se encontraron con ese pueblo que no se dejaba en esta región y que no se alió.
y lucharon por 4 años y había un gobernante que era Tonantel, le dicen algunos también, y en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Lo vencieron hasta 1528. Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Viene y esclavizan a ese pueblo indígena local. Dice que hasta llegó al punto de errarlos, ¿verdad? Luego de eso, con tanto proceso y tanto cambio y dominio español, se empieza a imponer la religión, ¿verdad? Que acá venía el área de los españoles, con una cruz por una mano que representaba amor y salvación, y por otro lado una espada que significaba dominio y poder. Entonces, después, con el paso del tiempo, que esclavizaron a la población, los pusieron a hacer un montón de cosas, y entre esos los esclavos construyeron ¿qué? El puente colonial Los Esclavos. No vayan a creer que eso lo construyeron españoles, ellos diseñaron y dirigieron la obra. Sin embargo, los esclavos eran los que tenían que trabajar duro y hacerlos. Por eso la sangre y el sufrimiento que los abuelos indígenas, y aparte de eso afrodescendientes, porque en ese tiempo ya los españoles traían africanos esclavos, construyeron ese puente, ¿verdad? Y en esta etapa, ya en 1831, estaba lo que es la República Federal de Centroamérica. Miren, ese gorro representa la libertad, y hay 5 volcancitos dentro de ese más que todo escudo, que representan los 5 estados de la República Federal de Centroamérica. Este señor Rafael Carrera, ¿verdad? Él se casó con una hija de un hacendado de Mataquescuintla, muy importante y aguerrida. Por eso la mujer es muy importante en nuestra región. Dice que ella salía, digámoslo así, con su pistola y su lanza, y principalmente administraba los bienes, ¿verdad? Y era alguien muy importante. Rafael Carrera fue el primer presidente, digámoslo así, de la República de Guatemala, y el más joven. Luego de eso, con el paso del tiempo, se da la Revolución de Octubre de 1944, ¿verdad? Muy importante, en donde salió uno de los gobernantes más tiranos de Guatemala. ¿Y quién viene? Juan José Arévalo Bermejo, que nació en Tacisco, es muy importante conocerlo. Y él trae lo que es la educación para todos, la educación laica, ¿verdad? Gratis. Y ellos ya gobernaban, y su esposa, para no dejarla olvidada, Álida Judith, apoya mucho a la niñez también, ¿verdad? Entonces viene acá estos personajes, y ya ellos dos estaban gobernando durante la etapa del conflicto armado interno en Guatemala, que fue una etapa muy oscura para la población guatemalteca. Este es un lema caibil, ¿verdad? Si avanzo, sígueme. Si me detengo, aprémiame. Si retrocedo, mátame. Es un lema caibil muy fuerte. Muchos de nuestros familiares fueron partícipes del área militar en la región Xinca, pero aquí también hubo áreas de guerrilla en las montañas, ¿verdad? Y en ese tiempo, si alguien escuchaba, por ejemplo, el área militar, que alguien pertenecía a la guerrilla, iban y mataban a toda la familia. Por eso hay comunidades, incluso iglesias, que fueron quemadas completas con todos sus integrantes, porque decían pertenecer a cualquiera de los dos bandos, ¿verdad? Y el área que más sufrió fue el área de Occidente, en el Triángulo Ixchil, ¿verdad? Que incluso se considera un genocidio, donde mataban familias enteras. Por eso, como Museo Xinca, lo que promovemos es el respeto hacia la diversidad cultural, étnica, ¿verdad? A la diversidad que tenemos en todo Guatemala, que es tan increíble, que nos autoidentifiquemos y respetemos. Después, en 1996, se firman los acuerdos de paz que permiten que el pueblo Xinca sobresalga y se reconozca. Antes de eso es muy difícil identificar cierto respeto por los pueblos indígenas. Museo Xinca, un rinconcito de historia y cultura de nuestros pueblos. En el antiguo Palacio Municipal de Cuilapa, cabecera municipal del departamento de Santa Rosa, existe un hermoso lugar que se conservan muchas piezas arqueológicas antiguas de la región Xinca, entre pinturas, piedras talladas, monedas, fabricaciones de barro e imágenes que representan a algunos gobernantes que ejercieron el poder en Guatemala hace varios años, cada una enmarcando el origen de la cultura propia y cultura xinca del departamento, mostrando también los cambios en las costumbres y tradiciones que con el transcurso de los años se han generado.
Este lugar es conocido específicamente como el Museo Xinca, inmueble desde mediados del siglo XX, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Es un lugar en el que se da a conocer sobre las diferentes culturas guatemaltecas y se realizan varias actividades, entre ellas artísticas y gastronómicas, así como también se da a conocer sobre la indumentaria indígena del departamento, un lugar donde se puede visualizar diferentes artesanías y objetos antiguos utilizados por nuestros antepasados. En este centro se pueden observar instrumentos musicales los cuales eran utilizados en ceremonias como el caparazón de tortuga y las conchas de mar, en el que se pueden encontrar utensilios, herramientas y diferentes objetos de esa época. Algunos de ellos fueron donados por personas que los encontraron en excavaciones que realizaban en sus terrenos y al darse cuenta que eran antiguos, tomaban la decisión de donarlos a este centro cultural para que así fueran exhibidos y vistos por las personas que visitaban este lugar. Una de las prácticas ancestrales más comunes es la alfarería. Era utilizada para elaborar vasijas de barro, ollas, pucheros, platos, vasos y todo tipo de piezas, las cuales servían para el almacenamiento de alimentos o con un fin decorativo. En la actualidad se siguen utilizando este tipo de utensilios, aunque han sido sustituidos por el plástico, el cual solamente contamina a comparación del barro, que se degrada naturalmente y no produce algún tipo de contaminación al ambiente. Este museo también trabaja a nivel regional como lo es Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. Se dice que en el periodo clásico ha sido el periodo de mayor desarrollo de la región Xinca y el preclásico temprano corresponde a los orígenes de la agricultura y las comunidades sedentarias. Museo Xinca Cuilapa Santa Rosa, lleno de arte, pinturas, artistas locales y hallazgos de piezas únicas de la cultura maya. En su entrada se localiza un mapa del departamento de Santa Rosa, donde se visualizan zonas cafetaleras, que es el sostén de Santa Rosa, la zona costera, donde aún permanece viva la cultura xinca, la zona norte, donde la naturaleza predomina, y la zona este del centro de las Américas. En él se encuentran piezas de barro cocido o cerámica. Su temporalidad es del periodo preclásico, clásico y posclásico, que tienen casi 2000 años de antigüedad y otras más de 2000 años. Las piezas son patrimonio cultural y son visualizadas por los visitantes en un recorrido donde nos mencionan sus funciones o la historia que se encuentra detrás de cada pieza, las cuales fueron seleccionadas por 2 arqueólogas de la Universidad del Valle con la ayuda de un restaurador. En el recorrido nos mencionan las culturas y los grupos étnicos, como la importancia que tuvo el barro en los grupos xincas, ya que los ancianos que pertenecen a esta cultura y sus escritos mencionan que nosotros como seres humanos fuimos creados de barro cocido. Por otro lado, la cultura maya habla sobre lo que fuimos creados por el maíz. En este museo comunitario, que forma parte de la Asociación de Museos de Guatemala y del Concejal Internacional de Museos, este posee una dependencia de Cooperativa El Recuerdo, que es el depositario de los bienes culturales. El edificio donde hoy se encuentra el museo se encontraba en estado de abandono. Fue restaurado por Cooperativa El Recuerdo en el año 2011, con el fin de promover la identidad y cultura xinca del departamento de Santa Rosa. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Espero esta información haya sido de mucha importancia para ustedes y ayúdenos a compartir este video. Recuerden que se encuentra ubicado en el centro de las Américas, Cuilapa, Santa Rosa. Esperamos de que ustedes también visiten para que esta información sea mucho más importante. Para el Regional Periódico Universitario, Angelita Lemos.